Continuamos ya en este congreso que va tocando a su fin y si importantes son las marcas en este crecimiento, no lo es menos la afición a cada uno de los deportes que desde fuera también se viven con pasión. Vamos a hablar de ello en este cierre del congreso que va a terminar con la ponencia titulada Estudio del fenómeno fan en el deporte femenino. Para ello vamos a dar la bienvenida a las dos personas representantes hoy de la consultora Research Punto de Fuga. Se trata de José Luis Rentero Bueno, sociólogo, director del área cualitativa y especialista en análisis de la sociedad y del consumidor. Se incorporó a Punto de Fuga en el año 2022 como parte del comité directivo y es uno de los socios directores de la firma. Inició su actividad profesional en Ergo en el año 1996, especializándose ya en el área cualitativa y posteriormente en 2002 se incorporó a Millward Brown como director del área cualitativa y en 2018 se incorporó a Kantar Insights como director asociado de clientes liderando las áreas de marca y comunicación. Posee una gran experiencia en estudios psicosociales y en tendencias de consumo. Damos la bienvenida también a la socióloga Mónica Rebordinos en Nistal, directora del área cuantitativa y especialista en análisis estadísticos y estrategia de marca. Se incorporó a Punto de Fuga en el año 2006 como parte del comité de dirección y es una de las socias directoras de la empresa. Comenzó su actividad en INER en el año 1990, especializándose ya en el área cuantitativa. Posteriormente se incorporó a Stratel en 1996 y 3 años más tarde a Ergo, fortaleciendo su experiencia en estudios cuantitativos. Ya en el año 2000 se incorporó también al grupo Millward Brown como responsable de una unidad de negocio y cuenta con una gran experiencia en la gestión y ejecución de cuentas de clientes de diferentes sectores. Ahora ya sí, Mónica, José Luis, tenéis la palabra para adentrarnos en este mundo del fenómeno fan. Estupendo. Todo vuestro. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad de hablar de deporte femenino. Nosotros en Punto de Fuga somos una consultora de investigación, trabajamos con las marcas y nuestro trabajo es contarles a las marcas cosas sobre los consumidores. Las marcas nos contratan cuando ellos quieren saber qué piensan, cómo ven a sus marcas, cómo está el consumo, cómo está la sociedad y nosotros nos encargamos de hablar con los consumidores y trasladarles este tipo de opiniones. También a veces y anualmente siempre elegimos un tema por cuenta propia, porque nos genera cierto interés, porque estamos mirando a la sociedad y elegimos algún tema sobre el que investigar y sobre el que actuar. El año pasado, observando la sociedad, dijimos, hombre, el deporte femenino está en un punto totalmente efervescente, nos parecía que era un fenómeno muy importante y muy interesante que se estaba produciendo, ninguna marca nos estaba hablando de ello específicamente, pero decidimos, en colaboración con ADESP y en colaboración con BRT United, una consultora especialista también en el mundo del deporte, con las que somos amigos y socios también en este trabajo, decidimos investigar y hablar con los consumidores, preguntarles, escucharles para ver un poco cuál era la visión que se tenía ahora mismo en la sociedad sobre el deporte femenino, ese fenómeno que nos parecía que era tan relevante y que estaba en un momento importante. Igualmente, no vamos a sorprenderos, pero el momento en el actual en el que estamos a nivel social es un momento muy de transformación. Y esta transformación que va a todos los niveles a nivel social está especialmente destinado en todo lo que tiene que ver con el papel de la mujer tan protagonista en la sociedad y por extensión también lo veíamos en el mundo del deporte. Y desde ahí nació esta inquietud y hicimos un estudio para ver y para entender sobre todo cuáles eran las claves del deporte femenino actualmente. Voy a ir un poco rápido para que no nos pasemos de tiempo. ¿Esto cómo lo hicimos? Habéis escuchado que nos hablaba Estrella de investigaciones cualitativas, cuantitativas. Básicamente es que nosotros transformamos en números, en porcentajes, lo que nos cuenta la sociedad y también lo que hacemos es escuchar, nos reunimos con las personas, hablamos directamente, cara a cara con ellos y lo que hemos hecho ha sido una investigación completa que tiene los dos ámbitos. Hemos hablado con consumidores, con fans, a través de focus group, reuniones de grupo en las que hablamos con los consumidores cara a cara y les preguntamos sobre estos temas y la gente abiertamente nos habla y de manera espontánea nos habla de este mundo y también lo hemos hecho a través de entrevistas y con un cuestionario y le hemos preguntado una base muestral amplia, grande, a nivel nacional, de 1000 personas, para que nos hablaran y nos pudieran ofrecer una serie de información que pudiéramos cuantificar.
al mismo tiempo, y además hablamos con expertos en el mundo del deporte femenino y del mundo de las marcas que tuvieran relación con patrocinios y este área que nos interesaba. Entrevistas en profundidad que nos ayudaban a tener también un diagnóstico y que nos permitían saber cuál era el mundo de conocimiento desde el mundo experto. Luego nosotros queríamos ver si eso coincidía con lo que nos contaba la sociedad y con lo que nos contaban los consumidores, y hemos visto que la coincidencia es muy, muy grande. Bueno, aquí tenéis un poco los participantes en la parte más cualitativa, tanto de los distintos públicos consumidores con los que hablábamos y también con los expertos y deportistas profesionales. Aprovechamos también para felicitar a Carolina, que la tuvimos en el estudio y hablamos con ella por su premio tan merecido Princesa de Asturias. También con Carla Suárez, con Sara Gallego y con muchas figuras muy relevantes. Algunos de ellos han salido aquí hoy mencionados porque son personas bastante importantes a la hora de hablar de este mundo del deporte femenino. También la intervención cuantitativa fue a nivel nacional. Preguntamos a gente en todas las áreas de España para también tener una representación muy amplia y bastante solvencia sobre los resultados. Dicho todo esto, ¿en qué momento estamos en el mundo del deporte femenino? Cuando hablamos con los expertos, nos trasladaban una visión, todos ellos muy positiva, todos son muy realistas, se sabe y nos trasladan que hemos avanzado muchísimo, todos también nos hablan y nos comentan que queda mucho camino por recorrer, pero está todo el mundo hablándonos de que estamos en una situación ahora mismo muy efervescente, que estamos en un momento muy dulce y positivo del papel que está teniendo el deporte femenino en esta sociedad. Por ejemplo, cuando hablábamos con José Hidalgo, que estaba presente por aquí hoy, presidente de ADES, nos hablaba mucho de las ídolas y de que es muy importante que las niñas, que los jóvenes tengan esos referentes en los que fijarse para la práctica deportiva. Y ahora mismo realmente estamos en un momento en el que hay una cantidad de ídolas muy, muy relevante. Os hemos puesto algunas cifras, algunos números para que veáis el peso de cómo está de acuerdo la sociedad con estas afirmaciones. El 85% de la gente nos dice que los valores del deporte femenino son un ejemplo a seguir. Son números siempre muy positivos. Nos damos cuenta y vemos que realmente la sociedad está valorando y está ofreciéndonos una visión muy positiva del deporte femenino. Cuando hablábamos con Luis Gómez, pionero y referente en el mundo del patrocinio deportivo desde Iberdrola, es el que nos decía que es un tema de justicia, que nadie podía entender que cómo hasta ahora pues, la mujer no ha tenido un papel tan protagonista de justicia, siendo la mitad de la población. Es una cosa de justicia social y que ahora mismo ya por fin se está consiguiendo. En el mundo de las deportistas se está realmente consiguiendo, no tanto todavía, y hay mucho camino por recorrer en el mundo de la dirección, de todo lo que tenga que ver con eventos, federaciones, con clubs. Ahí la mujer también tiene todavía un camino amplio por recorrer, pero es de justicia y así nos lo comentaba que tendríamos que ir por este camino. Y el éxito de la mujer y de las mujeres deportistas es muy interesante cómo la sociedad lo vive como un éxito propio de nuestra sociedad. Es una cosa que nos genera mucho orgullo y que nos hace sentir que estamos avanzando de una manera muy importante, no solo a nivel personal, sino también como sociedad avanzada. Cuando hablamos con Beatriz Álvarez, que es presidenta de la Liga F, también nos hablaba mucho de que el deporte ayuda en gran medida a romper los estereotipos sociales y esto es una cosa bastante interesante. Nuevamente lo que vemos es que la sociedad nos dice que cuando ven a las mujeres deportistas es un ejemplo muy grande de que se puede conseguir todo lo que uno quiera a nivel personal. Entonces genera mucha motivación y genera mucha inspiración al mundo del colectivo de la mujer, del deporte y especialmente de las niñas. Laura Gil, que también es responsable de patrocinios dentro de Iberdrola, marca, como sabéis, con gran experiencia, lo que nos venía a transmitir es: esto es un tren que está en marcha. Las empresas y las marcas que nos hayan dado cuenta de que esto existe, no sabemos por qué no lo hacen, pero es que están perdiendo realmente el tren. Las audiencias suben, hemos escuchado cifras ahora mismo por parte de los ponentes de la mesa, en cuanto a que el crecimiento es exponencial. Año tras año, cada vez que medimos, volvemos a ver que las audiencias y que la atracción del deporte femenino va creciendo. Las marcas deberían estar un poco más al tanto de que esto está sucediendo y que son casos de éxito. También hablamos con Reyes, que es una abogada y consultora dentro del mundo del deporte femenino, y nos hablaba de un tema, ella hacía referencia a un tema bastante interesante,
y se ha comentado aquí también. El deporte es un amplificador de lo que está ocurriendo en la sociedad. Es decir, todo esto que estamos viendo en el deporte femenino tiene que ver con que la sociedad también está avanzando y se está retroalimentando. Es decir, la fusión del deporte femenino y de la propia sociedad nos da la medida de que vamos en una dirección correcta y además, fijaos, el 80% nos sigue diciendo que el deporte femenino sigue siendo un buen altavoz de lo que sería la igualdad de género, que hay que seguir alimentando y que hay que seguir construyendo. Por supuesto, Paloma del Río, que es la voz con la que todos hemos crecido escuchando sus retransmisiones y que tiene el deporte español y olímpico en la cabeza. Lo que nos viene a transmitir es, esto no está en cuestión, esto no es una moda, esto es imparable, el deporte femenino sigue avanzando, lo hizo y nos ponía un momento muy puntual, desde las Olimpiadas del 92 empezó a cambiar todo. Y ahora mismo estamos en un momento realmente ya de como si fuéramos un tren a toda velocidad y esto además no está en cuestión para nada. Las oportunidades siguen estando y cada vez serán más. Por supuesto, cuando hablamos con Carolina o con Sara o con Carla, ellas estaban de acuerdo con toda esta visión. Siempre han sido muy positivas en cuanto a todo lo que se ha conseguido. Nos han también transmitido, y así lo hacemos y os contamos, que nos dicen no hemos llegado al final, queda mucho camino por recorrer. Estamos satisfechas por todo lo conseguido, pero habrá que seguir haciendo cosas. Y fundamentalmente Carolina nos hablaba mucho también de que el éxito de las deportistas femeninas es muy relevante también en la sociedad y tiene que ver con todas aquellas dificultades que tienen que superar como deportistas y también como mujeres. Y en esa fusión también lo que nos transmiten es la cantidad de dedicación, de esfuerzo, que ahora veremos también en el resto de los datos que os vamos a ofrecer, cómo la sociedad y el fan lo valora, lo reconoce y está realmente orgulloso de lo que están haciendo. Bueno, tenemos aquí los mismos datos, también hablaban Carla Suárez o Sara Gallego, nos hablaban de este tema. La idea es que el deporte femenino tiene que tener continuidad y que además el futuro sigue construyéndose en base a que siga habiendo visibilidad y que siga habiendo la posibilidad de que los consumidores, las personas y la sociedad y los fans podamos seguir el tema del deporte femenino de una manera más habitual. Cuando preguntamos a los fans ¿por qué? ¿Por qué no tiene tanto protagonismo el deporte femenino? La gente lo tiene muy claro, no creáis que es difícil encontrarlo. Lo hemos estructurado en 4 grandes áreas, pero tiene que ver con que hay un eclipse muy claro del deporte masculino a todos los niveles, mediáticos, y es difícil destacar en este mundo tan audiovisual. Hay un eco mediático que nos habla de esa falta de visibilidad y esa falta de transmisión de partidos y competiciones. No es tan fácil encontrar los huecos. Hay un tema de estructura porque hay menor oferta de clubs, menor oferta de competiciones. A las chicas les cuesta más. Es una de las causas por las cuales he hablado aquí, que se abandona el deporte a ciertas edades, en esa adolescencia, porque no encuentran clubes, competiciones, igual que lo hacen los chicos. Y luego hay un tema económico, claramente. No hay dinero o hay una falta de financiación, de patrocinio, y hay menores compensaciones económicas para que realmente las chicas puedan pensar o construir de una manera más evidente que pueden tener una vida profesional alrededor del deporte o no, es decir, que también tengan la posibilidad de dedicarse al deporte aunque no sea profesionalmente. Mónica nos va a contar algunos de los signos de vitalidad de lo que sería el deporte femenino en la actualidad. Buenas tardes, aprovecho y me presento también. Bueno, vamos a continuar. Yo voy a coger un poco, parafrasear una frase que ha dicho José Luis, y el deporte femenino está experimentando un momento dulce, un momento de plenitud, y desde aquí parte todo, ¿no? Es un momento de efervescencia que nosotros hemos analizado la sociedad para identificar todos esos signos que hablan de la vitalidad que está viviendo el mundo del deporte. Y hemos encontrado bastantes y son los que queremos traer, porque a veces hasta no ratificarlo con números, con datos, con lo que opina la sociedad del deporte, es muy difícil a veces la claridad, ¿no?, que encontramos desde las palabras. Entonces, el primero, y a mí me llamó mucho la atención y me puso muy contenta, y es cuando queremos medir el alcance del deporte femenino en la sociedad actual, ¿no? Y hay un indicador que es muy bonito, que es hablar del magnetismo, que es esa capacidad de seducción, esa capacidad de conectar, ¿no?, con el fans. Y lo que está claro, y lo decía Luis, ¿no?, el deporte femenino hoy por hoy
es un fenómeno de masas, ya no es algo nicho, ya no es algo residual, y hay un contagio social que está haciendo que la gente siga el deporte femenino. Y esto es para aplaudirlo. Fijaros, 8 de cada 10 personas que hemos entrevistado, una muestra de población representativa, nos declara que valora positivamente el deporte femenino. Y de ellos, 1 de cada 2 nos está diciendo que le interesa mucho el deporte femenino. Si seguimos avanzando en el compromiso hacia el deporte femenino y dejamos un poco el interés y subimos el escalón, ¿no? Que es, oye, ¿y cuánta gente sigue el deporte femenino, ¿no? Para poder tener este alcance del mercado. Al final las marcas muchas veces dicen, oye, pero ¿a qué target estamos llegando, ¿no? ¿Qué parte de la tarta es el punto de partida, ¿no? Oye, pues también vemos que en el terreno del seguimiento tenemos 4 de cada 10 personas que nos declara que ve semanalmente algún tipo de evento deportivo. Esto no tenemos el dato de hace 5 o 6, no podemos decir que ha sido un crecimiento exponencial porque no contamos con el dato anterior, pero que ha habido un crecimiento que los datos hablan por sí solos, ¿no? Fijaros que si hablamos de seguimiento mensual estamos hablando casi de 7 cada 10 entrevistados, con lo cual tenemos un mercado potencial real y muy interesante. Pero este auge que hay en el mundo del deporte no es solo en cuestión de los fans o los seguidores, que hemos visto que hay mercado, sino que también es bonito ver cómo el escaparate de las disciplinas que se siguen se ha sofisticado y ha cambiado y se ha diversificado. Hace unos años, digamos que cobraban protagonismo pues, las disciplinas donde había deportistas femeninas campeonas, ¿no? Como era todo el entorno de los Juegos Olímpicos y el mundo del tenis, ¿no? Pero ahora estamos viendo, con la profesionalización de otras disciplinas, cómo se está ampliando mucho el abanico de audiencias que hay en relación a los eventos deportivos, con lo cual esto también nos da volumen de consumo, ¿no? Y es un dato también muy interesante. Otro dato interesante para ver este proceso de consolidación del deporte femenino es cuando analizamos los canales. No solo se visualiza en el canal estrella, que es la televisión, que probablemente sería el canal predominante hace unos años, sino que se han ido incorporando otros canales que facilitan el acceso también a información de estos eventos deportivos. Estamos hablando pues, de los periódicos, estamos hablando de las redes sociales, que sabéis que es un elemento de conexión muy fuerte con las generaciones jóvenes, ¿no? La radio, por supuesto, otros canales más tradicionales y que siempre han estado ahí, ¿no? Hemos querido hacer un mapa de segmentación de la sociedad en función a cómo es su vínculo con el deporte. Y el primer insight que os traemos es que España, y lo sabemos, es una sociedad con un apetito deportivo muy grande. No hace falta que esto no decimos nada novedoso, ¿no? Pero lo que sí que es importante es trasladar que ese apetito deportivo se está haciendo extensivo también al deporte femenino. Y lo que hemos hecho ha sido estructurar a la población en función con el vínculo que tienen con el deporte en general y con el deporte femenino en particular. Primero que nos encontramos, pues que hay un porcentaje de la población, afortunadamente pequeño, de un 26%, que está totalmente desvinculado con el deporte en general, con este seguimiento, ¿eh? No estamos hablando de práctica deportiva, sino de seguimiento. Bueno, pues es lo que sucede en todos los mercados, que tenemos gente a los que no podemos alcanzar o que no hemos alcanzado en el momento actual. Pero lo interesante es ver que de 7 de cada 10 están muy conectados con el mundo del deporte. Y si desgranamos un poquito este dato que vemos, pues datos muy curiosos. Primero, que tenemos un porcentaje, el más fuerte, que es de un segmento poblacional que es muy fan del deporte y que ha abrazado el deporte femenino de la misma manera que abrazó en su día al deporte masculino. Es el target como más equitativo dentro de lo que es el mundo del deporte. Y esto representa un 41% de la población. Y luego tenemos dos extremos, ¿no? Que aquí parece que el componente de género sí que tiene un impacto en su conexión o no. Tenemos un 27% de la población española que sigue el de los deportes y fundamentalmente sigue el deporte masculino, pero curiosamente tenemos un 6% de gente que se ha vinculado con el mundo del deporte y lo ha hecho a través del deporte femenino y se ha quedado pues, con un panorama deportivo muy desde la mujer.
¿no? ¿Y qué es lo que diferencia a estos dos targets que hemos encontrado más interesantes, ¿no? Que están más cercanos al deporte femenino? El de los fan mixto hemos intentado perfilarlos a nivel de buyer persona, ¿no? Oye, ¿qué es lo que hace que estas personas hayan abrazado también al deporte? Pues hay un vínculo que es el deporte y esto es lo que mueve todo. Esta gente es que es deportista y no mira el género del deporte. Por eso decimos que es el target más sofisticado y más integrador, ¿no? Que probablemente, y lo vemos, es el más integrador también a nivel social, porque hemos visto cómo el deporte, y lo decía Carolina, ¿no? Es un reflejo de la sociedad, ¿no? Entonces, el deporte en cuestión de género al final es lo mismo que estamos viendo a nivel social. Curiosamente, hay un porcentaje mayor de mujeres, pero hay bastante equidad, ¿eh? Y es un target de edad de entre 28 y 65 años. Este es el típico seguidor de deporte que además lo suele ver presencialmente, está muy implicado con el mundo del deporte. Y el fans exclusivo del deporte femenino, pues nos encontramos ahí un colectivo que está más definido por las mujeres y estas no entran tanto por el deporte, porque no les gusta el deporte, incluso no lo practican, no son muy seguidoras del deporte. Estas están entrando por el componente femenino. Son al final las que están luchando más por la igualdad de la mujer en todos los campos y en todos los escenarios, ¿no? Pero es curioso ver pues, que son las más forofas, las que más siguen a las deportistas, ¿no? Por esta parte de que es una igualdad que trasciende a lo que es el mundo del deporte. Otro de los aprendizajes interesantes que hemos encontrado, y aquí se ha debatido mucho sobre los intangibles, el terreno de los intangibles. Aquí os traemos unos insights también muy interesantes. El mundo del deporte en general le hemos llamado el contenedor de valores. O sea, los deportes, y lo decía Almudena, ¿no? Es al final un reflejo de la sociedad. Hablar de deporte es hablar de todos esos valores humanos que hay detrás de las personas. Y esto es muy interesante, ¿no? Pero lo que hemos visto realmente interesante es cómo el deporte femenino se está generando un ecosistema de valores que son muy interesantes y que se disocian de los valores a los que se están proyectando el deporte masculino. ¿Y por qué decimos que son muy interesantes? Porque son valores en alza actualmente en la sociedad, son valores que se desean y son valores que realmente la sociedad ha tenido momentos de mucha escasez, pero que ahora están en escasos. ¿Qué valores estamos hablando? Pues son valores que trabajan mucho la credibilidad y el engagement, que es el compromiso, ¿no? Fijaros que lo que hay detrás son valores más humanitarios, que fijaros hacia dónde está tendiendo la sociedad, ¿no? Hacia ese componente más humanitario. Son valores que trabajan el vínculo emocional, tan importante en las personas, tan importante en que las marcas es lo que están intentando lograr con sus consumidores, ¿no? O sea, que esta parte del vínculo emocional se favorece mucho más desde el deporte femenino que desde el deporte masculino. Y además estamos viendo otros valores que hablan de autenticidad y de pureza, que esto está muy ligado con el deporte, ¿no? Con el sacrificio que hay detrás de las deportistas femeninas. Frente al deporte masculino, pues que tiene unos componentes pues más de performance o más de liderazgo, ¿no? Aquí pues cobran más protagonismo la fuerza, la sinergia, el logro, ¿no? En el terreno de las emociones, que el deporte es una ruleta o una montaña rusa de emociones, y esto está así per se, por el hecho de ser deporte. Pero ojo, que también encontramos diferencias cuando hablamos del vínculo que se establece con el deporte femenino y el deporte masculino. El deporte femenino la conexión se establece mucho desde elementos de identificación y de empatía. Y esto es importante, porque las marcas que entren en el mundo del deporte vais a ver cómo inevitablemente se van a contagiar de estos valores que están, y de estas emociones que están muy ligadas al mundo del deporte. Fijaros que estamos hablando de orgullo, de autenticidad, de empoderamiento, de libertad. Y el vínculo que se establece con el deporte masculino es un vínculo que se establece desde otras bases, otros cimientos, que hablan más de admiración y de éxito, ¿no? Que en el fondo tiene que ver con los arquetipos del hombre y la mujer, ¿no? Porque detrás están también un poco todos estos valores que se asocian. Había un literal que salió en un grupo que me gusta mucho contarlo porque ejemplifica muy bien estas dos dimensiones, ¿no? Y era un seguidor de balonmano y entonces él decía que seguiría a los hispanos, ¿no? Porque le generaba como mucho orgullo de pertenencia, esta parte de liderazgo, disfrutaba mucho con los partidos, pero que seguía a las guerreras y era
por elementos emocionalmente diferentes. Decía, es una relación como mucho más íntima, es más empática, es más de cercanía, es más de que me siento que estoy luchando yo también con ellos, ¿no? Una identidad de grupo mucho más grande. No podemos hablar del deporte, y más teniendo aquí a Carolina, sin hablar de las verdaderas protagonistas, ¿no? Que son, nosotros les hemos llamado ídolos, nos parece que es una frase que recoge muy bien el componente que hay detrás, ¿no? Y el significado que hay detrás de la palabra ídolos. No quiero que os fijéis tanto en los datos en sí, de cuál es el ranking, de cuáles son las más conocidas. Yo creo que los logros que estamos consiguiendo en el mundo del deporte femenino son logros individuales desde la idea del sumatorio. Nosotros somos sociólogos y siempre acabamos hablando que los logros son sociales, no individuales, ¿no? Pero yo qué destacaría de aquí. Pues que esto, si lo hubiésemos hecho hace unos años, los niveles de porcentajes serían muchísimo más bajos. Ahora ya tenemos casi conocimientos universales de muchas de nuestras ídolas deportivas. Y luego otra cosa que me llamó la atención es, y que también probablemente sufriría un cambio respecto a hace unos años, es que no se concentran en una única disciplina, que tenemos reconocimiento de ídolas en las diferentes disciplinas. Fijaros, si cogemos natación, estamos viendo fútbol, estamos viendo pádel, estamos viendo también disciplinas que quizás no han tenido tanto apoyo, ¿no? Y vemos como hay como un reconocimiento también de las figuras referentes que hay en cada una de estas disciplinas. Y este es un dato bonito, pero me gusta mucho más el siguiente, que es admiración. Esto no está manipulado, ¿eh? Este informe lo tenemos desde hace desde hace un año, y no estaba Carolina la vez que lo presentamos. Pero ¿qué extraemos aquí de cosa bonita? Oye, es bonito ver que cuando nosotros preguntamos a qué deportistas admiras, encontramos ya que hay un ranking de deportistas femeninas. Nos dijeron 227 deportistas, nombres, esto era en espontáneo. Escribían y de los cuales 61 han sido referencias a deportistas femeninas. Al final, ¿qué extraemos? Más allá del ranking, y bueno, dentro del top 20 hay 5 deportistas femeninas en las que se encuentra Almudena Cid, que os digo que no está manipulado. Pero ya aparecen como espejos de admiración en nuestra sociedad. Y esto es muy interesante. Se ha dado un logro grande. Ojo, la gente dice, hemos dado pasos acelerados, pero esto todavía tenemos mucho recorrido. Y hay como una cierta demanda a que haya más referencias de deportistas femeninas. Así lo dice 8 de cada 10 entrevistados. Bueno, unos datos, como veis, muy halagueños y muy positivos muy sobre positivos. Lo que sería el deporte femenino. Una pregunta importante que nos hacíamos es, bueno, estos son los datos, está creciendo la admiración, realmente está creciendo mucho todo el interés hacia el deporte femenino. Lo que nos preguntamos es, ¿y por qué atrae el deporte femenino? ¿Qué cosas hay aquí? Vamos a intentar ver o desvelar cuáles son las claves, algo que nos ayude a entender qué está sucediendo para que este fenómeno se esté produciendo. Hemos visto que hay 6 grandes áreas que son explicaciones sobre por qué es interesante ahora mismo y por qué está creciendo la atracción hacia el deporte femenino. Una de ellas será la extensión. Tiene que ver con que a mucha gente, y lo hemos visto cuando Mónica nos hablaba de los perfiles, si te gusta el deporte, si te gusta un deporte, estás muy cerca de que te guste su versión en femenino. Si te gusta el fútbol, estás muy cerca de que tú veas un partido de fútbol de mujeres ahora y te empiece a gustar. Si eres de un equipo, baloncesto o del que sea, estás cerca de que si ves la versión en femenino te empiece a gustar. ¿Por qué? Porque te gusta ese deporte y se produce una extensión. Disfrutas con ello y cuando el simple encuentro con la versión en femenino empieza a atraerte y te empieza a gustar realmente, porque además se enriquece y tiene una estética. Se ha hablado aquí también antes, hay una estética propia, diferente y que a muchas personas les dicen que les gusta. Carla Suárez, por ejemplo, nos hablaba de esto. Decían, hombre, los chicos le pegan muy fuerte a la bola.
y son partidos a raquetazos. Dice, pero bueno, los partidos de las chicas tienen otro punto, la bola es más estética, va más despacio, te da más tiempo a ver la técnica de los golpes, es bonito verlo, y esto que ocurre con el tenis ocurre en otras disciplinas también. Hay otro elemento que tiene que ver con la admiración, y aquí lo que podemos deciros es que nos atrae el éxito, es que esto es así, a varios niveles, profesional, personal y como sociedad, pero el éxito es un elemento claro de atracción. La realidad es que si no tuviéramos tantas campeonas no sería tanto la atracción hacia el mundo del deporte femenino, igual pasaría con el masculino. Pero claro, el éxito profesional es vital, es decir, se reconoce que además que tenemos unas deportistas de muy gran nivel y en muchas disciplinas, nos estaba comentando Mónica, es decir, no es que tengamos un gran equipo de fútbol, que lo tenemos, es que hay grandes gimnastas, es que hay grandes tenistas, es que hay grandes jugadoras de pádel que están compitiendo a nivel mundial, es decir, hay una admiración real porque es que son buenas en su deporte y en su disciplina. Otro elemento también muy interesante tiene que ver con el éxito personal. Y aquí es muy interesante cosas como lo que nos contaba Almudena ahora mismo. Esto sucede y la gente lo recibe y lo valora. Es decir, la gente está valorando mucho de las deportistas sus vidas, sus historias de vida, sus éxitos personales. Y son conscientes de ello los fans y nos hablan y les gusta mucho ver, entender, conocer cómo han llegado a ser esas deportistas de éxito, porque todo el mundo reconoce y sabe que es muy difícil y además tienen el añadido de ser mujeres, con lo cual se añade también muchas veces una dificultad añadida. Y luego también, esto lo hemos comentado un poco antes, pero también nos transmite una especie de orgullo real como sociedad. El ver los éxitos de las mujeres de nuestro país, de nuestras deportistas, nos genera un orgullo muy positivo y nos genera una gran admiración. Y el éxito de las mujeres deportistas es también el éxito de España como sociedad. Fijaos los números, son porcentajes altísimos. Este tipo de afirmaciones tan altas en estos porcentajes no son habituales que los tengamos en los estudios, 80, 85, 90%. Es decir, hay una gran admiración por las deportistas. Otro elemento interesante es que las deportistas nos inspiran y buscamos ídolas porque sus ejemplos de vida y sus ejemplos en las disciplinas nos hacen sentir de alguna manera que nosotros también seríamos capaces de hacer o de cumplir nuestros objetivos. Y eso también es un elemento muy importante. Son grandes espejos y grandes elementos de inspiración en cuanto a la superación, en cuanto a su valentía, por su constancia, por el respeto. Eso es una cuestión muy interesante. Cuando hablamos de deporte masculino, la palabra respeto no aparece, es otra cosa, se habla de competitividad, de lucha. La palabra respeto es muy importante y está muy vinculada al deporte femenino y esto también es uno de los elementos más positivos y valorados. Igual que el compañerismo, se habla de que las deportistas son menos egoístas, se habla de que son más compañeras, de que hay más solidaridad entre ellas en los equipos y también con los rivales. Y hemos visto ejemplos de este tipo en las distintas competiciones recientemente. Luego hay un elemento también importante e interesante que es la pertenencia. Somos seres muy sociales y nos gusta participar si somos de un equipo, si nos gusta un deporte, nos gusta mucho, pues no sé, si las mías compiten, pues compito yo, si las mías ganan o si la mía gana, gano yo, si sufre, sufro yo, es decir, empatizamos mucho con esos sentimientos y con estas realidades de las deportistas, de una manera muy potente, muy fuerte y se producen unos vínculos emocionales muy grandes y muy interesantes que también puede pasar con los deportes masculinos, pero es que con los femeninos está ocurriendo y está sucediendo de una manera muy, muy evidente. Igualmente con la empatía, es un elemento que lo vemos muy interesante, tanto por su estilo de juego, por el trato cercano y humilde que transmiten, y esto que comentaba Almudena lo ha dicho antes, pero es verdad, y la hemos visto como con su ejemplo, la cercanía, la humildad, esa manera tan emocional de contar las cosas. Son ídolas que no parecen ídolas, que parecen que es nuestra vecina, nuestra amiga, y eso es muy relevante y es muy interesante, porque esto en el deporte masculino no existe, y en el deporte femenino sí, y esto la sociedad, el fan, la gente que vemos los deportes se valora, lo valoramos, y además nos está transmitiendo un poco como que estamos en una nueva época
para una nueva épica dentro del mundo del deporte, que se recibe y se valora de una forma muy positiva. Hay un elemento también que las mujeres conectan muy bien con el deporte femenino y es por la realidad de ser mujer. Esa conexión de las dificultades que una mujer tiene, y aquí hablo ya por mis compañeras, mi mujer, mi madre, en fin, por todas las que están a nuestro alrededor. Las dificultades que tiene una por ser mujer lo ve muy reflejado también en las deportistas y genera esa empatía, esa cercanía y esa atracción por los logros conseguidos y por el esfuerzo. No necesitan ganar para transmitirnos ese esfuerzo y esa dedicación. Igualmente, la esencia deportiva ahora mismo está representada en la mujer deportista, más y mucho más que en los hombres, que está mucho más en el triunfo y en el éxito solo, y la mujer deportista está en el éxito, pero también está en la realidad, en la autenticidad, en la no superficialidad. Y luego también hay un elemento también interesante de atracción y tiene que ver con el descubrimiento, nos ha contado antes Mónica. Y hay un público al que el deporte no le hacía mucho tilín, que no le interesaba mucho, pero que se está empezando a enganchar al mundo del deporte a través de la mujer, a través de ese componente también social y de feminista y de atracción por lo femenino y de reivindicación social de lo femenino, y se están empezando a enganchar al mundo del deporte a través del mundo de la mujer y del deporte femenino. Bueno, para concluir, vamos a hablar también un poco de las marcas. Me da rabia que las marcas se hayan ido, ¿no? Porque han surgido debates también muy interesantes que aquí podríamos haber resuelto algunos de ellos. Es inevitable que el rol de las marcas es fundamental. Igual que es fundamental todos los apoyos que tenemos de organizaciones, de la sociedad, todo ayuda a sumar, ¿no? Y todo ayuda a que el resultado que estamos contándoos ahora con números se vaya reforzado. Ahora bien, ha surgido el debate de, oye, ¿hay retorno? ¿No hay retorno? A ver, retorno hay, todo depende de las expectativas que uno se ponga. Y hay retornos que efectivamente son muy difíciles de medir, ¿no? Pero ¿por qué decimos que hay retorno? Pues en primer lugar porque la sociedad sabe señalar a las marcas que han estado como abanderadas de lo que es el deporte femenino, aquellas marcas que han apoyado desde los inicios el deporte femenino. Existe una vinculación, ¿no? que el consumidor sabe establecer, sabe señalar cuáles están y cuáles no están. Pero es que además cuando les decimos, les reforzamos un poco el tipo de acciones que hacen, nos declaran de forma contundente de que tiene un retorno importante en la imagen. Es decir, aquellas marcas que a priori han apostado, han hecho una apuesta por el deporte femenino, se están nutriendo de todos esos valores intangibles que hemos dicho anteriormente, ¿no? Que están ligados al deporte femenino, ¿no? Fijaros que un poco les hacíamos esta apuesta, decíamos, oye, pero tú, una marca que invierte versus una marca que no invierte, ¿qué es lo que tú encuentras en una y encuentras en otra, ¿no? Y ellos nos hablaban, decían, es que para mí una marca que está haciendo una apuesta por el mundo del deporte femenino, para empezar, es una marca comprometida. Y es que ahora todas las marcas están trabajando en el compromiso social, en el compromiso de igualdad, en el compromiso sostenible, con lo cual nos estamos navegando con un deseo que hay a nivel de sociedad, ¿no? Que es muy importante. Pero es que te va a permitir diferenciarte, porque un grupo de empresas, y más inicialmente cuando no había tanta apuesta, ¿no? Que digamos va un poco nadando en contracorriente, lo que sucede es que se empieza a diferenciar, ¿no? En una inversión que está ligada a algo que no es como habitual, ¿no? Es la excepcionalidad. Y luego, lo que os decía, en realidad se está contagiando de todos esos valores que la sociedad proyecta muy ligados al deporte femenino. Hay uno súper fundamental, la empatía, y yo insisto mucho en ella, porque hemos hecho otro estudio de valores más sociológico, y es curioso ver los valores que estaban predominantes en el 2018 comparativamente con los de ahora, y uno de los valores que más ha crecido es la empatía. Y es que la empatía es muy difícil llegar a ella, ¿no? Y yo creo que es como el caldo de cultivo que tiene el deporte femenino, ¿no? Que lo da per se, ¿no? Y entonces es un valor. Y luego, por supuesto, también confianza y credibilidad, que son también valores muy importantes. Vamos a intentar ir sí, ya rápido. Queda un poquito rápido. Simplemente algunas áreas de actuación. Si tuviéramos que recomendar cosas a las marcas, siempre desde lo que nos han dicho los consumidores, desde lo que nos ha dicho la sociedad, las personas con las que hemos hablado,
Les preguntábamos, oye, ¿qué pueden hacer las marcas? ¿Qué pueden hacer por el deporte femenino? Y nos han dicho 3 cosas muy claras. Nos han dicho una, lo primero, hacer que exista. Es decir, es verdad que habrá recursos que tienen que ver de la administración y con otras áreas más del mundo de lo público, pero lo que se pide a las marcas es que inviertan y que aporten recursos y que creen infraestructuras, que es lo que más hace falta. En segundo lugar, es que hacer que se vea. Aquí tiene que ver, sobre todo también, con esos patrocinios, y también hablamos de los medios de comunicación, pero hay que hacer que se vea, darles voz, sacarlas al exterior, que se pueda ver y visualizar todo lo que están haciendo. Y por otra parte, hacer posible que existan deportistas profesionales, apoyándolas económicamente y permitiéndoles dedicarse a esta profesión, porque el esfuerzo y la dedicación es muy alta y sus salarios o monumentos pues no lo son tanto. Es decir, hay que meter también, cuanto más patrocinios haya, pues más posibilidad de oportunidad de ganar un dinero y que se puedan ganar bien la vida. ¿De qué hay que huir? Esto también nos lo han advertido. Si fueras una marca, que esto no sea una moda, es decir, nos piden constancia. Si te metes en deporte femenino, métete bien y hazlo a largo plazo, sé constante, no abandones, que no sea una cuestión de entro ahora y el año que viene decido otra cosa. No, no, la gente nos dice esto para que sea creíble tiene que ser real y sostenible en el tiempo a largo plazo. Y simplemente por daros algunas pistas en cuanto a enfoques de cómo tendríamos o qué cosas habría que hacer a la hora de patrocinar deporte femenino desde las marcas, son como estas 6 claves muy, muy claras. Rápidamente os cuento, ponerlo en valor, es decir, no hablemos de una carencia o de una comparativa con el masculino, no, hablemos desde su valía, no desde posibles desventajas o comparativas. Interesante y muy importante, la gente nos dice, hablemos de deporte, está bien sus vidas privadas o estará bien, eso será otro mundo. No queremos que se centre en novela rosa o en este tipo de información, que no queremos saber tanto de las deportistas. Hablemos de su vida deportiva y su recorrido. La épica interesa, hay mucho espacio para los documentales, hay mucho espacio para las vidas, para las historias de vida. A la gente le interesa mucho saber qué ha pasado para que una deportista haya conseguido ese éxito, y hay mucha avidez y apetito de conocer cómo ha logrado hacerlo. Tus libros y tus conferencias son buena prueba de ello. El propio momento ha sido una historia de vida precioso que se ha contado de forma súper esquemática, y esto es lo que la gente está valorando, porque nos hace tener otra visión muy distinta de la deportista y del deporte en sí mismo, ¿no? Otro elemento interesante, estamos hablando mucho de deporte femenino y muy en general, pero esto va de personas y va de personas únicas, es decir, no vale solo hablar de deporte femenino, hay que hablar de personas y específicamente de cada una de ellas. Cada deportista tiene su historia y tiene sus valores específicos. Hay una conexión muy rápida y muy directa a través de online y de redes sociales. Tienen una capacidad de cercanía y de conexión muy, muy grande, más que desde el deportista femenino, masculino, y tienen las deportistas una capacidad de influencia bastante grande, y por supuesto, y lo comentaba Mónica, la credibilidad y el engagement que se produce y el vínculo con el público es muy grande, es muy alto. Es decir, estos valores de autenticidad, pureza, son muy creíbles, y la credibilidad ahora mismo dentro del deporte está mucho más en el deportista, las deportistas femeninas, y no tanto en el masculino. Y yo creo que con esto terminamos. Simplemente pues agradeceros la atención y bueno, pues deciros que hemos disfrutado mucho investigando todo esto del deporte femenino con los consumidores. Muchas gracias. Lo hemos hecho en tiempo, además, ¿eh? Bueno, yo os felicito ya solo por esa parte, ya merecéis la felicitación. Sí. Lo habéis clavado. Sí. Bueno. Yo tengo aquí muchísimas anotaciones, seguro que la gente ha hecho muchísimas fotos a esta pantalla para quedarse con alguno de los detalles. Tendría también alguna pregunta, pero yo creo que el público merece ser el primero, si hay alguna mano que quiera hacer alguna pregunta sobre el tema, o la propia Almudena, que incluso ha aparecido en el estudio. Bueno, yo mi pregunta va por ahí, ¿cómo evoluciona este estudio? ¿Cómo evoluciona rápido, evoluciona despacio? ¿Cómo es la evolución de...? Bueno, estamos en ello, ahora mismo estamos ya pensando en la puesta en marcha de la siguiente edición, la edición de este año. Al final estos mercados, bueno, yo hablo de mercados, pero que es un fenómeno, claro, estamos hablando de la efervescencia. ¿Y esto qué significa? Pues que están empezando a madurar, pero
los ritmos de crecimiento son muy acelerados. Entonces, hacer la fotografía hace un año de hacerla ahora, hay elementos que yo creo que no van a cambiar, los valores van a seguir siendo los valores, pero hay otros elementos que probablemente tengan algún tipo de oscilación. Y hablo de uno tan importante como es el alcance. ¿No? Porque aquí no está medido pues, determinados logros que ha habido en algunas de las disciplinas deportivas que han generado pues, mayor habitualidad de consumo, pero también incluso incremento del alcance del mercado, ¿no? De gente que quizás estaba en ese porcentaje de gente que no seguía el deporte o esas personas que seguían el masculino y que probablemente estén virando, ¿no? Y estén abrazando al deporte femenino. Al final esto debería ser una biblia, yo creo, para las marcas, ¿no? El tener todos estos datos a su alcance y poder aprovecharlos, ¿no? Sí, son en genérico. Luego, afortunadamente, las marcas nos consta que ellos están haciendo sus propios estudios de seguimiento de patrocinios. Se ha evidenciado aquí con María, se ha evidenciado también con Luis y con Manuel. Hacen sus seguimientos, ¿no? Porque en el fondo, aunque hay cosas que no se puedan medir, se necesita como una justificación, ¿no? Está la parte del apoyo social, que lo decían, pero luego también está la parte del retorno al negocio, ¿no? Y suelen tener sus propios mecanismos de seguimiento, claro. ¿Cuál fue el dato que más os impactó cuando hicisteis el estudio? Pues a mí, como soy muy emocional, pues me gustó mucho cuando preguntamos por las figuras deportivas, o sea, por los referentes deportivos, perdón, y ver un poco cómo, y me da rabia no tener el dato anterior, ¿no? Pero cómo empiezan a florecer, a teñirse, ¿no? De ese componente femenino. Me pareció como muy bonito. ¿Por qué? Porque yo creo que la conexión emocional es lo más difícil, ¿no? O sea, el cómo establecer un vínculo con los seguidores. El estudio se llama fans, y el fans, detrás del fans están las emociones, está este vínculo y esa conexión emocional. Entonces, todos los indicadores que miden esta conexión emocional, para mí es que es como un logro, porque está el logro del seguimiento, pero oye, el conectar con el corazón de las personas que están ahí, que te están siguiendo, eso es muy difícil, ¿no? Y oye, me gustaría ver cómo poco a poco el ranking va cambiando y todavía se va teniendo más de más referentes femeninos, que seguro que va a ser así. Y más allá del dato concreto de esos porcentajes, sí. Como tuvimos la oportunidad de hablar cara a cara con los consumidores, estábamos reunidos con ellos hablando, sobre todo eran sus caras y la emoción con la que nos hablaban del deporte femenino o de deportistas concretas, porque realmente ahí se veía que había una conexión real, un vínculo emocional muy fuerte que se estaba produciendo. Entonces, a mí me sorprendía y me gustaba también, claro, esa conexión emocional que se estaba produciendo con las deportistas. Luego hay otra cosa que también es muy interesante, que lo decía Almudena, y es ver que en este estudio, que nosotros hacemos muchos estudios sociales, y este estudio tenía un componente social, pero estaba muy enmarcado en el mundo del deporte femenino, ¿no? Y muchos de los insights que salen, al final, son muy parecidos a los que encontramos cuando analizamos la sociedad. Entonces, este termómetro que tenemos del deporte, como también un termómetro de ver cómo está la sociedad, a mí me ha llamado la atención, ¿no? Ver esas sinergias que se establecen cuando analizas una sociedad desde un componente más macro a cuando la analizas en el micro, que ha sido el mundo del deporte femenino, ¿no? Es un ecosistema que refleja muy bien esta parte de la sociedad. Y eso también ha sido como socióloga pues un insight muy, muy interesante. Ganas de meterle mano ya a esa segunda parte. Sí. Y seguro que Nacho, que está ahí haciéndonos fotos, pues también tiene muchas ganas. Sí, porque el estudio lo hemos hecho en colaboración con BRT, que son consultores del mundo del deporte y que han participado de forma muy activa, así como ADESP. Esto además que es inversión nuestra, o sea, aquí tampoco hay ni financiaciones ni nada, es por un poco amor y como contribución también un poco a este componente social, ¿no? Que tenemos también pues las empresas que nos dedicamos pues a investigar, bueno, o los medios de comunicación, como es el caso de BRT. Yo creo que al final también nos une en una parte de logro social que nos queremos meter también en Baucar con ello. Última oportunidad al público, si veo alguna mano. Ya os vais, por allí ya se van animando. Buenas tardes. En primer lugar, daros las gracias por los datos que nos habéis aportado, muy interesantes. Habéis hablado sobre áreas de actuación
Y de hecho, en la última diapositiva hablabais de vías directas como redes sociales. Bueno, yo como ídolo de Almudena Cid, yo he crecido, Nuria Cabanillas, que ya se ha ido, teniéndolas en mi habitación, sus fotos, sus póster. Siempre he echado de menos encontrarlas en los medios de comunicación. Entonces creo, no sé cómo lo veréis vosotros, pero creo que falta una apuesta no solamente por el deporte femenino, sino por el deporte minoritario. Yo me he apuntado aquí, natación sincronizada, da igual que sean hombres o mujeres, esgrima, patinaje artístico, que no aparecen. Que Carolina Marín gana mundialmente y no aparece en el telediario. Entonces, a lo mejor por ahí creo que el fenómeno fan y las marcas deberían darle un poquito una vuelta de tuerca a estos deportes minoritarios, darle mucha más visibilidad. ¿Qué pensáis vosotros? Hombre, estamos de acuerdo con lo que dices. Paloma del Río es la que más nos ha hablado de ese tema, porque es la que más sabe además, y nos dice que es también responsabilidad de los medios de comunicación, clarísimamente. Entonces, bueno, y también nos han comentado, y eso os lo trasladamos también, pues como nos lo han dicho tal cual, y es que es difícil encontrar el momento, porque los espacios están muy saturados, que no hay tanto espacio para poner tantos deportes. Teledeporte o la televisión pública hace muchos esfuerzos por poner estos deportes también y por que estén en la parrilla, pero que no es tan fácil. Es que hay muchos deportes, hay muchos deportistas, muchas competiciones que no caben todos. Es decir, hay mucha competencia también por la cuota de pantalla. Pero vamos, estamos totalmente de acuerdo con lo que dices, es una cuestión ya más de los medios de comunicación. En la medida en que las marcas se metan más en ello y haya más patrocinio y más posibilidad de necesidad de que haya visibilidad, suponemos que los medios de comunicación pues darán más espacio a estos deportes. Totalmente. Al final es un mercado, como decimos, en crecimiento y se van dando saltos, pero tiene mucho recorrido y lo iremos viendo también progresivamente. O sea, yo creo que el avance que se ha hecho es un avance muy importante y no hay que desmerecer. Es verdad que hay, como todos, siempre pensamos en ir un pasito por delante, un pasito por delante. Yo creo que llegarán los pasitos por delante y prueba de ello es que nos vamos a aventurar a hacer una segunda edición para seguir viendo estos pasitos, ¿no? Que es una forma también de visualizarlo, pero como todo en la vida, nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar más con marcas, pero las marcas no evolucionan si no hay inversión y si no hay comunicación y si no hay acciones de marketing directo. ¿Y qué pasa? Que se produce estancamiento. Entonces, ¿qué sucede con el deporte femenino? Pues que tiene recorrido para crecer porque no ha alcanzado techo, todavía tenemos brecha y esto nos da oportunidad para seguir creciendo, que esto también es bonito, ¿no? Porque es como el sacrificio de las deportistas trasladado también a algo más global como es el deporte femenino, ¿no? Pero inevitablemente si no hay inversión pues se puede producir estancamiento y entonces vamos a confiar en que ahora mismo hay una inercia, ¿no?, que apuesta hacia el crecimiento. Creo que tiempo para una más por lo menos tenemos. Por ahí había una mano. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por la oportunidad de estar aquí. Y mi pregunta era respecto a las marcas. Hay una parte social y una parte empresarial, como es así. ¿Puede ser que el compromiso a largo plazo se vea un poco truncado por la falta o por el tiempo que se tarda en recoger esos beneficios? El retorno. El retorno, sí, efectivamente. Sí, es que eso ya es así, pero no es con el deporte, es con todas las marcas. Las marcas que aspiran a tener siempre un retorno a corto plazo. Ellos hablaban de la parte de las ventas, ese es el primero que se espera, ¿no? Al final las empresas tienen como un fin de negocio que está ahí. Afortunadamente con las ODS ese fin más empresarial se está transformando a un fin más social. Y luego lo que sí que nuestra trayectoria nos dice es que hay variables que se mueven más a corto plazo. Tú puedes generar que la gente te compre en un momento dado, con promociones, con acciones como muy particulares. Y luego está otras acciones que son las que tú estás comentando, que trabajan más el componente casi de imagen, ¿no? Y esto se requiere tiempo. No puedes cambiar la imagen de una marca de un día para otro. Esto es una cuestión de picar, de pico pala, pico pala, pico pala, ser muy coherente con lo que quieres, dónde quieres posicionarte y tu estrategia de marca, ¿no? Y esperar tiempo haciendo acciones, lógicamente. Entonces,
Entonces, existe esta convivencia, sí. Una más podemos hacer si alguien quiere tener la oportunidad de hacerla, si no, despedimos, les pido que se queden aquí ya para esta despedida. Les invito, bueno, pues si queréis a bajar o quedaros aquí a la despedida. Sí, no, te vamos a dar el protagonismo. No. Si estáis más cómodos abajo. También para que se llevaran ese merecido aplauso después de esta ponencia que pone fin al Congreso. Despedimos ahora ya sí, como digo, esta 9ª edición del Congreso Deporte, Igualdad y Empresa, deseando que el aprendizaje en esta intensa mañana sirva para seguir dando pasos en búsqueda de esa igualdad. Antes de concluir, nos gustaría de nuevo agradecer el trabajo de las compañeras intérpretes de lengua de signos, también al equipo de sonido, secretaría y limpieza que hacen posible el desarrollo de esta jornada. En nombre de las entidades organizadoras de este congreso, agradecer también la asistencia al público en esta edición y ojalá que el año que viene volvamos a vernos todos para celebrar la que será la 10ª edición de este congreso. Sin más, buenas tardes y hasta el próximo año. Can't recall just the